Bienvenido a nuestro estudio de esta semana titulado Vaera, que se encuentra en Éxodo 6, verso 2 al capítulo 9, verso 35. Y damos comienzo con la bendición de la Torah que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher baharbanu ha'amim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción de esta noche, Vaera, Éxodo 6, 2 al 9, 35, que se puede traducir como y yo me dejé ver o y yo aparecí. Esta porción no tiene mandamientos, contiene 121 versos, 1748 palabras y 6701 letras. Y la vez pasada habíamos quedado en que Moisés y Aarón habían sido escogidos para ir a donde Faraón y pedirle que por favor deje ir al pueblo a adorar a Hashem en el desierto por 3 días. Pero Faraón, muy orgulloso y muy arrogante, dice que no conoce a ningún Hashem. Y nos encontramos que en esta porción comienzan las plagas, las plagas. Así que vayamos al capítulo 6, verso 2, donde dice: Hashem se dirigió a Moshe y le dijo: Yo soy Hashem. Yo me manifesté a Abraham, a Yitzhak y a Jacob como El Shaddai, pero con mi nombre Yod Hei Vav Hei no me di a conocer a ellos. Pero sabemos que cuando Hashem dice eso es por una razón específica, porque sí, él se dio a conocer como Hashem tanto a Abraham como a Isaac, en el sentido de que él no, porque tenemos que entender que los nombres representan características, representan lo que la persona o el individuo es, su función, su propósito, su rol, o sea, todas esas cosas están dentro del nombre. Y cuando Hashem, que realmente no es que necesite nombre, pero sabemos que Hashem tiene muchos nombres con el cual nosotros nos permite acercarnos a Él conociendo específicamente ese atributo o esa característica de Él en base a su nombre. Y si van un momentito al capítulo 15 de Génesis 15, verso 7, en Génesis 15, verso 7, vemos donde él está hablando con Abraham y le dice, y le dijo: Yo soy Hashem, Yod Hei Vav Hei, que te saqué de Ur de los caldeos para darte a heredar esta tierra. Y si van ahí mismo en Génesis capítulo 28, verso 13, capítulo 28, verso 13, hablando con Jacob, le dice: Y aquí Hashem estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Hashem, Yod Hei Vav Hei, el Elohim de Abraham tu padre y el Elohim de Yitzhak. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. O sea que sí conocían el nombre Hashem, pero no conocían la función, el atributo, la característica del nombre Hashem. Entonces, cuando él dice que se dio a conocer más bien como el Shaddai, lo que quiere inferir es que el Shaddai fue el que hizo las promesas, de quien obtuvieron las promesas, pero es con Yod Hei Vav Hei, con Hashem, en este momento, el que va a cumplir las promesas que le dio a Abraham, a Isaac y a Jacob. Por lo tanto, tiene que ver con la acción de ese nombre. Por eso dice: pero con mi nombre, o sea, con mi esencia, con mi atributo, con la característica que es de Jorge Buffett, no me di a conocer a ellos. Verso 4. Asimismo establecí una alianza con ellos para darle la tierra de Canaán, la tierra de sus peregrinaciones, donde vivieron como extranjeros. En cuanto a mí, también yo escuché el clamor de los israelitas.
a quienes los egipcios tienen esclavizados, y recordé mi alianza con ellos. Recuerden que el clamor es lo que activa el pacto, la alianza, el cumplimiento de esas promesas que ya Hashem hizo a los patriarcas. Verso 6. En consecuencia, dile a los israelitas que yo soy Hashem y los sacaré de la opresión de Egipto, los salvaré de sus trabajos forzados, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia, y los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Elohim. Aquí vamos a ver unas cuantas cosas. Número uno es que menciona 4 verbos y en base a esos 4 verbos es que nosotros hacemos en el Seder de Pesaj, cuando estamos en la cena de Pesaj, usted sabe que se toman 4 copas y las copas se refieren a este verso que Hashem dice: los sacaré, los salvaré, los redimiré y los tomaré. Y cuando dice los tomaré a ustedes como pueblo mío y yo seré su Elohim, recuerden que eso es lenguaje de pacto, porque todo esto está basado en el pacto. Y así sabrán que yo soy Hashem, su Elohim, quien los saca de la opresión de Egipto. Y algunos comentarios dicen que donde dice y así sabrán, se refiere a la quinta copa. Ustedes saben que también hay una quinta copa, la cual se llena y se pone aparte porque esa copa representa a Elías. Se está esperando a Elías, que es el que va a prepararle camino al Mashiach. Por lo tanto, de esa copa no se bebe, se pone aparte representando la copa de Elías. Verso 8. Los llevaré a la tierra que prometí entregar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y se la daré a ustedes como herencia. Yo soy Hashem. Moshe se lo transmitió a los israelitas, pero debido al espíritu quebrado de ellos y la dura esclavitud, no escucharon a Moshe. Con respecto a esto, hay un comentario que dice que primero es importante ayudar a la persona en su condición física, atender primero la necesidad física del individuo antes de presentarle algo espiritual. Y sabemos que lo hemos hecho cuando salimos a hacer justicia y bondad, que una persona que tiene hambre, o una persona que tiene frío, una persona que necesita ropa, una persona que necesita techo, usted no puede ir a presentarle la Biblia o la palabra o el plan de redención y no atender a sus necesidades. Usted no puede decir, no, ora y el Señor te provee. ¿Really? Porque si en ese momento usted puede proveerle la necesidad, usted puede suplirle la necesidad a ese individuo, ya sea comida, ya sea con ropa, ya sea con algo para ayudar a su necesidad física. Entonces, está dispuesto a escuchar. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede aquí? El pueblo estaba tan oprimido, tan quebrado en espíritu por la opresión, el abuso, la dura esclavitud, que no escucharon a Moshe. No era que no querían saber de la redención, no era que no tenían esperanza, ellos estuvieron clamando y ha venido una respuesta. Pero es tanto el quebrantamiento de espíritu, cuando una persona está espiritualmente quebrantada, usted no puede venir a ofrecerle algo que realmente no le va a ayudar. Primero hay que atender a la necesidad física de ese individuo. Número 10. Hashem le dijo a Moshe que transmitiera lo siguiente: ven, dile a Faraón, Faraón de Egipto, que deje ir a los israelitas de su tierra. Pero Moshe le respondió a Hashem diciendo: ni siquiera los israelitas me han escuchado, ¿cómo entonces me escuchará Faraón? Siendo que incluso hablo con dificultad, o tengo labios bloqueados o incircuncisos. O sea que en ese momento él no se creía de nuevo suficiente o digno de llevar la palabra de Hashem. Entonces por eso él dice así, verso 13. Hashem se dirigió a Moshe y a Aarón dándoles instrucciones precisas
para los israelitas y para Faraón, faraón de Egipto, para que sacaran a los israelitas de la tierra. Verso 14. Estos son los jefes de las familias. Entonces hay como un paréntesis porque comienza a dar la genealogía, información con respecto a los hijos de Israel, pero no lo menciona todo. Empieza con Rubén y con Shimón, pero luego entonces se enfoca en la tribu de Leví. Dice, estos son los jefes de las familias por linaje paterno, los hijos de Rubén, primogénito de Israel. Y ahí da los nombres. Verso 15, los hijos de Shimón, y ahí dan los nombres. Entonces en el verso 16, y estos son los nombres de los hijos de Leví, en orden de nacimiento. Gershón, Kehat y Merari. Leví vivió 137 años. Los descendientes de Gershón son las familias de Livni y Shimi. Los hijos de Kehat son Amram, Itzehar, Hebrón y Uziel. Kehat vivió 133 años. Los hijos de Merari, Mahli y Mushi. Estas fueron las familias de los levitas según su orden de nacimiento. Entonces aquí, ¿por qué se enfoca en Leví? Porque de aquí vamos a ver los personajes más importantes que Hashem separa, que Hashem nombra, porque luego vamos a escuchar de ellos mucho más adelante. Amram se casó con su tía Yoheve. O sea, aquí entonces, por vez primera, conocemos los nombres de los padres de Moisés. Amram, recuerden que los dos eran levitas. Amram se casó con su tía Yoheve. Y sabemos que luego, más adelante, cuando la Torah es dada en el monte Sinaí, este tipo de relación de casamiento es prohibido. Pero en este momento, en esta situación, está permitido. Amram se casó con su tía Yohebed y ella dio a luz a Aarón y a Moshe. Amram vivió 137 años. Los hijos de Itzehar, Korah, que más adelante vamos a ver del individuo, Nefeg y Sihri. Y los hijos de Uziel, Mishael, el Zafán, que luego también vamos a ver que son los primos que toman a los hijos de Aarón cuando sucede que ellos mueren. Y Sitri, verso 23, Aarón se casó con Elisheba, hija de Aminadab, hermana de Nachshon. Ella le dio como hijos a Nadab y a Abihu, Elazar e Itamar. Los hijos de Coraj, Asir, Elcana y Abiasaf. Estas fueron las familias de los corjitas. Elazar, hijo de Aarón, se casó con una de las hijas de Putiel, la cual dio a luz a Pinjas. Estos fueron los jefes de la casa de los levitas por familias. O sea que aquí vemos individuos que vamos más adelante a conocerlo. Pinjas, Elazar, Nadab, Abihu, Coraj, Mishael, el Zafán. Todas estas personas son claves en los sucesos que vienen próximamente. Verso 26. Estos, Aarón y Moshe, son aquellos a quienes Hashem les dijera, saquen a los israelitas de la tierra de Egipto en legiones organizadas por tribus. Ellos son los que le hablaron a Faraón, faraón de Egipto, para sacar a los israelitas de Egipto. Ellos son aquel, Moshe, y aquel, Aarón. Entonces ahora continúa con la narrativa. Aquel día que Hashem le habló a Moshe en la tierra de Egipto, Hashem le habló a Moshe diciendo, yo soy Hashem. Dile a Faraón de Egipto, todo lo que yo te digo. Pero dijo Moshe ante Hashem, tengo dificultad para hablar. O sea, todavía Moshe continúa diciendo que tiene problemas para hablar, sus labios incircuncisos. ¿Y por qué en algunas traducciones dicen incircuncisos? Porque la incircuncisión refleja algo que está bloqueado, algo que no se puede penetrar, que está grueso, que en el sentido de aquí lo usan en que Moisés se siente impedido, se siente insuficiente para poder llevar la palabra y el propósito que Hashem tiene para con Faraón. Capítulo 7. Hashem le dijo a Moshe, mira,
te encomiendo como amo o como Elohim, dice en el hebreo, te encomiendo como Elohim sobre Faraón y tu hermano Aarón será tu intérprete o tu profeta. ¿Y por qué lo llama Elohim? No es porque Moshe sea Dios, no es porque Moshe sea divino, pero recuerden que Faraón se considera un dios o hijo de los dioses, se considera una deidad y el pueblo lo veía como una deidad. Por lo tanto, Moshe se tiene que presentar al mismo nivel de él, no puede ser menos. Y Aarón va a ser su intérprete o su profeta porque él continúa con la situación de su habla. Pero sabemos que más adelante eso como que se le arregla y él es el que hace todas las cosas y es el que habla en todo momento. Al principio va a ser Aarón. Y lo interesante es que Hashem exalta al humilde. O sea, Moshe se considera insuficiente, se presenta humildemente ante Hashem y dice, yo no estoy preparado para eso. Sin embargo, Hashem le dice, no te preocupes, que soy yo el que va a estar trabajando en eso. Vayan un momentito, por favor, al Salmo 147.6. 147.6. Salmo 147.6, donde vamos a ver respecto a la humildad. Dice, Hashem exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Hashem exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Y eso lo vemos con Moshe. Moshe es exaltado, es hombre humilde. Es más, en una de las partes en la Torá leemos que es descrito como el hombre más humilde que ha existido. Y sabemos que Faraón es todo lo contrario, soberbio, arrogante y, como dice el Salmo, Hashem exalta al humilde, pero al impío, ahí quedó. Verso 1. Hashem le dijo a Moshe, mira, te encomiendo como amo o Elohim sobre Faraón y tu hermano Aarón será tu intérprete o profeta. Tú dirás todo lo que yo te mandare, y tu hermano Aarón lo transmitirá a Faraón para que deje ir de su tierra a los israelitas. Pero yo haré que el Faraón se ponga terco y multiplicaré mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Y aunque realmente lo traducen como terco, lo que dice es que endurecerá su corazón, porque el corazón es el asiento de las emociones y los sentimientos. Y sabemos, si han leído la porción, que 5 veces Faraón mismo es el que se endurece, Faraón mismo es el que está endurecido, su soberbia, su arrogancia. Él quiere ser más imponente, él quiere hasta cierto punto endurecerse, como adquirir fuerzas para poder ir en contra de lo que Hashem pide a través de Moshe y de Aarón. Y luego más adelante vemos que entonces Hashem dice, ok, tú no quieres ceder, tú quieres endurecerte, tú quieres ser terco, tú quieres ser como eres, entonces yo ahora voy a multiplicar y aumentar esa dureza de corazón para que entonces realmente veas quién soy yo y conozcas quién soy yo. Verso 4. Faraón no les hará caso a ustedes. Entonces pondré mi mano sobre Egipto. Sacaré mis ejércitos, mi pueblo, los israelitas de la tierra de Egipto con grandes actos de justicia. Los egipcios sabrán que yo soy Hashem cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los israelitas de allí. Moshe y Aarón así hicieron. Hicieron tal como Hashem les ordenó. Moshe tenía 80 años y Aarón 83 años cuando encararon, a Faraón. O sea que no era ningún jovencitito. Sin embargo, cuando Hashem necesita de uno, él no mira edad, él no mira sexo, él no mira estado social, ni financiero, ni títulos, ni nada. Él mira el vaso que él sabe que va a obedecer para cumplir lo que él necesita. Verso 7. Verso 8.
Hashem les habló a Moshe y a Aarón diciendo, cuando Faraón les diga, hagan alguna señal milagrosa, entonces le dirás a Aarón, toma tu bastón y arrójalo ante Faraón y se convertirá en serpiente. Aquí, si miran el hebreo, no es la palabra nahash, como cuando el Señor le estaba mostrando a Moshe que tirara el bastón y se convirtió en una serpiente, porque esa era una señal para los ancianos de Israel. Pero para Faraón le dice se convertirá en un tanín. Tanín es un término que más o menos lo asocian con un monstruo marino, quizás un animal más grande o más fuerte que una serpiente. Un ejemplo, un cocodrilo o algo parecido. Por lo tanto, este bastón no se va, cuando dice serpiente, va a ser algo más grande y más fuerte que una serpiente. Verso 10. Moshe y Aarón se presentaron ante Faraón e hicieron como Hashem había ordenado. Aarón arrojó su bastón ante Faraón y ante sus sirvientes y se convirtió en una serpiente o en un monstruo marino. Entonces Faraón, por su parte, citó a los sabios y a los hechiceros egipcios y también ellos, los magos egipcios, hicieron lo mismo con sus artes mágicas. O sea, aquí ya ahora vemos una competencia. Ustedes hacen y nosotros también. Ustedes hacen y nosotros también. Y vamos a mostrar que lo que ustedes están haciendo no es nada grande. Porque si nosotros lo podemos hacer, ¿cuál es la diferencia? Que Moshe y Aarón lo hagan. Pero sabemos que eso no dura mucho tiempo. Y es interesante que ese término tanim también es utilizado en el libro de Ezequiel para hablar sobre Faraón. Si van un momentito a Ezequiel 29, verso 3, en Ezequiel 29, verso 3, Ezequiel 29, verso 3, vemos que hablando de Faraón, en el hebreo utilizan el mismo término. Dice, habla y di, así ha dicho Hashem el Señor, he aquí yo estoy contra ti, Faraón de Egipto, el gran Tanim, que yace en medio de sus ríos, el cual dijo, mío es el Nilo, pues yo lo hice. O sea, Faraón dice, mío es el Nilo, yo lo hice. Y ahí lo llama Tanim, que puede ser un cocodrilo o un reptil grande, gigante o algún tipo de monstruo marino. ¿Okay? Así que también lo usan para referirse a Faraón en Ezequiel 29:3. Verso 12. Cada uno de ellos arrojó su bastón que se convirtieron en víboras, pero el bastón de Aarón se tragó los bastones de ellos. Pero el corazón de Faraón se endureció y no les obedeció tal como Hashem había dicho. Dijo Hashem a Moshe, el corazón de Faraón es pesado, se niega a dejar salir al pueblo. Al utilizar el término pesado, recuerden que el contexto cultural es muy importante porque eso tiene una importancia cultural en el entendimiento que tenía tanto Moisés como la gente que está alrededor. Porque en Egipto se entendía que la diosa Maat, había una diosa llamada Maat, que era la que tenía que ver con verdad, con balance, con orden, con armonía, con justicia, con moralidad, con la ley, o sea, era la que mantenía el orden cósmico y Faraón era responsable de mantener ese orden cósmico de acuerdo a cómo Maat le pedía, porque él era Faraón. Y había una ceremonia que cuando la persona moría, a ese individuo, ustedes recuerdan que cuando lo embalsamaban, sacaban los órganos, los secaban, los ponían en unos jarras, las jarras y después los devolvían al cuerpo, pero al corazón no le hacían eso, porque al corazón lo dejaban porque ellos entendían que cuando el individuo moría, ese corazón tenía que ser pesado en una balanza. Y la balanza era la balanza de Ma'at, la que tiene que ver con orden cósmico, con justicia. Y en esa balanza ponían una plumilla, una pluma, y al otro lado ponían el corazón.
Si el corazón era un corazón de un individuo justo, moral, que seguía la ley, que hacía las cosas bien, que hacía todo de acuerdo como los dioses le pedían, y en este caso Faraón, siendo quien es, si ese corazón era justo, era bueno, pesaba menos que la plumilla. Entonces la plumilla pesaba más y el corazón menos. Al pesar menos que la plumilla, entonces significaba que ese individuo tenía derecho a entrar a la eternidad. Pero si era todo lo contrario, si ese corazón era más pesado, pesado porque el individuo había sido injusto, inmoral, no seguía la ley, no seguía el orden, no, lo que traía era caos y problemas y todo malo, ese individuo entonces no le era permitido entrar a la eternidad, y al lado de la balanza existía otra diosa que tenía forma de diferentes animales. El mismo cuerpo era parte cocodrilo, parte hipopótamo, parte, como decir, un perro. Y lo que hacía era que si ese corazón había sido más pesado que la plumilla, esa diosa entonces se comía el corazón y ese individuo no podía pasar a la vida eterna. Por lo tanto, el término peso, un corazón pesado, se entendía que no iba a entrar a la eternidad. Entonces aquí vemos ya el conflicto de que Faraón está perdiendo, en el sentido de que se le está perdiendo el poder manejar el orden. El orden está pasando de orden a caos. El balance se está perdiendo. Entonces, que eran funciones de él para cumplir, ya se le está acabando esa oportunidad. Entonces, cuando Hashem dice corazón de Faraón es pesado, es con el entendimiento de que ellos saben que él no va a entrar a la eternidad porque es injusto, es malo, es opresor, es abusador, está evitando que el orden se mantenga, y lo que está causando es gran caos. Verso 15 dice: por la mañana preséntate ante Faraón, él saldrá hacia el río Nilo y tú ponte delante de él junto a la orilla del río. Toma entonces en tu mano el bastón que se había convertido en serpiente y dile: Hashem Elohim de los hebreos me envió ante ti para decirte: deja salir a mi pueblo para que me adoren en el desierto, pero hasta ahora no me has obedecido. Y comenzamos con la primera plaga. Entonces aquí un comentario que dice las tres metas que tenían las plagas. ¿Por qué las plagas? Número uno, persuadir a Faraón que deje ir al pueblo. Número dos, castigar a Faraón y su pueblo por su maldad. Y número tres, comunicarle a Faraón y todo Egipto que hay un poder supremo por encima de todas las fuerzas en el universo, un poder dedicado a la justicia y dignidad humana. Por lo tanto, persuadir a Faraón que deje ir al pueblo, castigar a Faraón y a su gente por su maldad, y comunicarle a Faraón y a todo Egipto que hay un poder supremo por encima de todas las fuerzas en el universo, un poder dedicado a la justicia y dignidad humana. Entonces, también el comentario hablaba de que las primeras 9 plagas están divididas en grupos de 3, o sea, que se pueden dividir en grupos de 3. El grupo 1 es encontrar a Faraón en el Nilo. El grupo 2, encontrar a Faraón en el palacio. Y el grupo 3 son plagas que ocurren sin avisarle a Faraón. Otra división de las plagas es en la cual se dividen en 5 grupos de 2. 5 grupos de 2, donde el primer grupo tiene la plaga número 1 y 2, que es la de sangre y ranas, y estas salen del Nilo. El grupo 2, plaga 3 y 4, que tiene que ver con piojos e insectos que son irritantes a la gente y a los animales. Grupo 3, que son las plagas 5 y 6, es donde ocurre una epidemia y úlceras, que son condiciones del cuerpo tanto en humanos como en los animales. El grupo 4 son las plagas 7 y 8, que son el granizo y la langosta que destruyen el producto de la tierra.
Y por último, el grupo 5, que son las plagas 9 y 10, que tienen que ver con oscuridad y muerte del primogénito, que es eliminar la luz y eventualmente la vida. Que hay diferentes formas de dividirla, pero esas son dos formas que estaban en el comentario. Verso 17, capítulo 7, la primera plaga, la de sangre. Dice, así dice Hashem, de este modo sabrás que yo soy Hashem. Con el bastón que tengo en mi mano golpearé las aguas del río y se convertirán en sangre. Los peces que están en el río morirán y el río apestará tanto que los egipcios se cansarán de tratar de sanear el agua del río. Dijo Hashem a Moshe, dile a Aarón, toma tu bastón y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus canales, sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, y se convertirán en sangre. Y habrá sangre en toda la tierra de Egipto, tanto en los recipientes de madera como en los de piedra. Moshe y Aarón hicieron lo que Hashem les había ordenado. Aarón levantó el bastón, golpeó las aguas del río en presencia de Faraón y de sus sirvientes, y todas las aguas del río se convirtieron en sangre. Los peces que estaban en el río murieron, el río se pudrió y los egipcios no pudieron beber agua del río. Hubo sangre en toda la tierra de Egipto. Y cuando los magos de Egipto causaron el mismo efecto por medio de sus artes mágicas, Faraón se puso terco y no los escuchó, tal como Hashem había dicho. Entonces Faraón regresó a su palacio sin darle importancia tampoco a esto. Todos los egipcios hicieron pozos alrededor del río buscando agua para tomar, pues no podían beber de las aguas del río. Se cumplió un periodo de 7 días desde que Hashem golpeara al río. Por lo tanto, recuerden que el río Nilo es para vivir, para beber, para cocinar, para tantas cosas para ellos. Y recuerden que ahí ellos entendían que el Nilo era un dios y que dentro de ese río vivía el dios Hapi, que tenía que ver con vida, que tenía que suplía vida a todo Egipto, pero entonces al ser convertido en sangre ya ellos no pueden tomarla, entonces tratan de excavar alrededor a ver si consiguen aguas que puedan tomar. Pero aquí, ¿qué sucede? Que los magos también pueden hacer lo mismo, entonces ellos en vez de mejorar la situación, por ejemplo, eliminar que fueran sangre, ellos añadieron también a que el río se convirtiera en sangre, o sea que teniendo supuestamente el poder, y a veces quizás nos preguntamos, entonces, ¿cómo es posible que estos son magos, pueden hacer lo mismo que estaban haciendo Aarón y Moshe? Recuerden que Hashem permite ciertas cosas hasta cierto punto. El hombre puede hacer solamente cosas muy limitadas, pero cuando llega el momento de Hashem mostrar que es el que da el poder, que es el que tiene toda la fuerza, que es el que tiene toda la soberanía, todas las cosas que el ser humano trata de hacer se quedan como si nada. La segunda plaga, la de las ranas. Verso 26 dice, Hashem le dijo a Moshe, ven a lo de Faraón y dile, así dijo Hashem, deja salir a mi pueblo para que me adore. Y si te niegas a dejarlo salir, castigaré con ranas todo tu territorio. El río criará ranas en profusión que subirán y entrarán en tu casa, en tu dormitorio, sobre tu cama, en casa de tus sirvientes, en todo tu pueblo, en tus hornos y en tus recipientes para amasar. Sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tus sirvientes pulularán las ranas. Así que imagínense. Y lo interesante es que aquí, relacionado con las ranas, está quien se llama la diosa Heket. La diosa Heket, que ella tiene que ver con vida, con nacimiento, con fertilidad. Por lo tanto, aquí la diosa también se liquidó. Capítulo 8. Hashem le dijo a Moshe, dile a Aarón, extiende tu mano con tu bastón sobre los ríos, sobre los canales y sobre los estanques y haz emerger las ranas sobre la tierra de Egipto. En efecto, Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y emergieron las ranas y cubrieron la tierra de Egipto. Yo sé de algunas muchachitas por ahí que si hubieran vivido en ese tiempo estarían todavía gritando. Verso 3. Los magos hicieron lo mismo con sus artes mágicas, haciendo emerger las ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Faraón llamó a Moshe y a Aarón y les dijo,
Pidan a Hashem, ya está reconociendo y aceptando que existe Hashem. Pidan a Hashem que quite las ranas de mí y de mi pueblo. Yo permitiré salir al pueblo para que ofrezcan sacrificios a Hashem. Y Moshe le responde a Faraón, dime, ¿cuándo quieres que pida por ti, por tus sirvientes y por tu pueblo para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas y queden solo en el río? Faraón respondió, para mañana. Decir, no, ahora mismo, en este momento. Con todo eso, para mañana. A lo que dijo Moshe, será tal cual lo pides para que sepas que no hay otro como Hashem, nuestro Elohim. Porque recuerden que a pesar de que, lógico, hay académicos que dicen y hablan que estas cosas no eran nada nuevo, que esas cosas ocurrían. Pero aquí no es la cuestión de que no ocurrieran, pero no ocurren en el volumen, en la cantidad que está ocurriendo en estos tiempos, en estos momentos, ni tampoco ocurren a la pedida de una persona. Dice, ok, van a empezar hoy y van a terminar hoy. Porque si fuera algo natural, tendría su transcurso natural. Pero el que un individuo diga, Aarón y Moshe, no, empiezan hoy, ¿y cuándo tú quieren que terminen? Mañana. Ah, pues mañana. O sea, eso ya va más allá de lo natural. Verso 7. Las ranas se apartarán de ti, de tus casas, tus sirvientes, de tu pueblo y quedarán solo en el río. Luego de que Moshe y Aarón salieron de la entrevista con Faraón, Moshe clamó a Hashem acerca de que quitara las ranas que había traído sobre Faraón. Y efectivamente Hashem hizo de acuerdo a la palabra de Moshe, de manera que murieron las ranas que estaban en las casas, en los patios y en los campos. Las ranas fueron recolectadas y amontonadas y la tierra apestaba. No obstante, cuando Faraón vio que hubo alivio, se puso terco y no les obedeció a Moshe y a Aarón tal como había dicho Hashem. Después que le había dicho que sí, que los dejaba ir, es ya se fueron las ranas, así que no hay problema. Ahora viene la tercera plaga, la de los piojos. Dijo Hashem a Moshe, dile a Aarón, extiende tu bastón y golpea el polvo de la tierra, que se convertirán piojos en toda la tierra de Egipto. Y eso hicieron. Aarón extendió su mano con su bastón y golpeó el polvo de la tierra, que efectivamente se convirtió en piojos. Los piojos afectaron tanto a los hombres como a los animales. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en toda la tierra de Egipto. Los magos egipcios intentaron hacer lo mismo con sus artes mágicas, producir piojos, pero no lo lograron. Hasta aquí les llegaron sus magias. Esto no lo pudieron hacer. Los piojos atacaban a hombres y animales. Dijeron entonces los magos a Faraón, esto es el dedo de Elohim. Y cuando dicen esto es el dedo de Elohim, reconocen que esto proviene de una deidad mucho más fuerte y mucho más grande que nuestros poderes, que nuestra magia, que nuestros dioses. O sea, entienden la autoridad cuando dicen este es el dedo de Elohim, ese es el dedo acusador, el dedo castigador, el dedo que divino que está viendo la injusticia, que está viendo la maldad de Faraón y su pueblo. Entonces aquí los magos no pueden hacer nada. Y lo chistoso es que a pesar de que ellos creían que tenían los magos, creían que tenían tanto poder sobre los dioses de ellos, sin embargo, con algo tan pequeñito como lo es un piojo, no pudieron hacerlo. Pero aquí sí reconocen que el poder que está por encima de todo esto es mucho más grande que lo que ellos se pueden imaginar. Pero Faraón se puso terco y no les hizo caso a Moshe y Aarón tal como había dicho Hashem. De nuevo, estamos viendo que en todo este momento es Faraón mismo el que se sigue endureciendo, siendo más soberbio, más arrogante, no quiere dar su brazo a torcer, quiere ser más imponente y más poderoso y más fuerte que Hashem. La cuarta plaga, los animales dañinos o insectos, dependiendo la traducción. Hay unos que dicen que son insectos, otros dicen que son animales, pero debido a cómo ha ido progresando
Las plagas, lo más probable es que hayan sido insectos y no animales, porque los insectos, lógicos, si hay tanta pudrición en el río, tanta pudrición en la tierra, la peste, las ranas muertas y todas esas cosas, pues en muertos, pues entonces da más sentido de que sean insectos y no animales dañinos. Verso 16. Entonces Hashem le dijo a Moshe, levántate de madrugada y ubícate frente a Faraón cuando salga el río y dile, así dijo Hashem, deja salir a mi pueblo para que me adoren. Porque si no dejas salir a mi pueblo, mira que incitaré contra ti, tus sirvientes, tu pueblo y tus casas una mezcla de insectos dañinos. Y se llenarán las casas de los egipcios de una mezcla de insectos dañinos y también el suelo sobre el que se encuentran. El día que eso suceda, separaré, haré una distinción, haré una separación. Separaré el distrito de Goshen en donde reside mi pueblo para que no haya allí insectos dañinos. Así sabrás que yo soy Hashem en la tierra. Pondré a mi pueblo a resguardo de esta plaga y así estableceré una distinción entre mi pueblo y tu pueblo. Este milagro será mañana. O sea, Faraón separó al pueblo de Israel para esclavizarlo, para oprimirlo, para hacerle daño. Y Hashem los separa para protegerlos, para exaltarlos, para hacerle bien. La diferencia entre Faraón y Hashem. Y dice, verso 20, y en efecto así hizo Hashem, una pesada mezcla de insectos dañinos entró en la casa de Faraón, en las casas de sus sirvientes y en toda la tierra de Egipto. La tierra fue devastada por los insectos dañinos. Faraón convocó a Moshe y a Aarón y les dijo, vayan, ofrezcan sacrificio al Elohim de ustedes en el país, pero sin salir de aquí. Pero Moshe alegó, no es conveniente que hagamos así, porque ofrendaremos a Hashem, nuestro Elohim, la deidad de Egipto. Si sacrificásemos la deidad de Egipto ante sus mismos ojos, ¿acaso no nos apedrearán? O sea, dan a entender que de la parte de las ofrendas, que eran ovejas, cabros, eh, vacas, bueyes, recuerden que en Egipto habían tantos dioses y muchos de ellos eran representados por animales, animales domésticos, vacunos, ovinos y cosas así. Entonces, eso es lo que ellos van a ofrecer y por eso Moshe le dice, ¿cómo le dice? Verso 23. De modo que nos alejaremos una distancia de 3 días por el desierto y ofreceremos sacrificios a Hashem, nuestro Elohim, tal como él nos ordenó. Y replicó Faraón, los dejaré salir con tal que no se alejen demasiado. Ofrezcan sacrificios a Hashem su Elohim en el desierto y oren por mí. Respondió Moshe, mire, ahora me retiraré de usted y suplicaré a Hashem. Mañana los insectos dañinos se alejarán de usted, Faraón, de sus sirvientes y de su pueblo, pero que Faraón no vuelva a engañarnos impidiendo salir al pueblo para ofrecer sacrificios a Hashem. Moshe se retiró de Faraón y suplicó a Hashem. Hashem hizo lo que Moshe le solicitara y quitó de Faraón, de sus sirvientes, su pueblo, la mezcla de insectos dañinos. Ni uno solo quedó. Entonces Faraón nuevamente se puso terco y no dejó salir al pueblo. O sea, ya comienzan estas plagas donde Hashem hace una separación. Ahora con todo es para Egipto, todo es para Faraón y su pueblo. Capítulo 9. La quinta plaga, muerte del ganado egipcio por epidemia. Dijo Hashem a Moshe, ven a lo de Faraón y dile, así dijo Hashem, el Elohim de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me adoren. Pues si te niegas a dejarlos ir y continúas reteniéndolos, mira que la mano de Hashem está dirigida contra tus ganados que están en el campo, los caballos, los asnos, los camellos, los vacunos y los ovinos. Habrá una epidemia muy grave. Entonces aquí dice la mano de Hashem. Primero había sido el dedo, ahora es la mano. O sea que las plagas se van incrementando en poder, en tribulación y dolor para el pueblo de Egipto. Se van haciendo más fuertes, se van haciendo más severas. Entonces cuando dice
habrá una epidemia muy grave. Interesante que aquí la palabra epidemia en el hebreo es la palabra deber, deber, que deber también es una forma de la palabra davar. Si ustedes saben un poquito de hebreo, saben que la palabra davar significa palabra, pero también significa algo, una cosa. Entonces es interesante que estaban diciendo que el no hacer caso, obediencia a la davar, a la palabra, es como sufrir un deber, una epidemia grave. Es el comentario, haciendo un juego de palabras. Pero aquí epidemia es deber. Verso 4. Pero Hashem distinguirá entre el ganado de Israel y el ganado de los egipcios para que no muera ninguno de los israelitas, ninguno de los animales de los israelitas. Asimismo, Hashem estipuló un plazo diciendo, mañana Hashem hará esto en la tierra. Y efectivamente Hashem lo hizo al día siguiente. Todo el ganado egipcio murió, en cambio del ganado de los israelitas no murió ni un animal. Y Faraón envió a averiguar y resulta que ni un animal murió del ganado de los israelitas. Pero incluso ahora que prometió que lo libraría, el corazón de Faraón se endureció y no dejó salir al pueblo. O sea, aún viendo la evidencia, la confirmación que fue tal y como dijo Hashem, porque ¿cómo es posible que hay una epidemia, que usted sabe que cuando hay una epidemia grave, grande, se riega por todas partes? Sin embargo, que haya un límite, que Hashem puso un límite para que esa epidemia no atacara al ganado de Israel. Él envía para que miren, chequen, verifiquen. Y resulta que fue así. Y con todo y eso, viendo la verdad, viendo la realidad, no hizo caso. Y así habemos muchos, hacemos lo mismo, viendo lo que Hashem ha hecho en nuestras vidas, viendo su provisión, su protección, viendo que han pasado cosas que podemos llamarlas aún milagros en nuestras vidas, donde nosotros hemos sido protegidos de la muerte, donde hemos salido de cosas que otros dirían, esa nunca no sale de ahí. Sin embargo, hay personas que con todo y eso, viendo todas esas cosas, no obedecen, no hacen caso, no quieren saber de nada. ¿Qué sucede? Que entonces el dabar se convierte en deber. La sexta plaga, las llagas. Verso 8. Entonces Hashem les dijo a Moshe y Aarón, tomen sus puños llenos de ceniza de horno y que Moshe la tire hacia el cielo ante los ojos de Faraón. O sea, ahora es Moshe el que comienza a actuar. Se convertirán en un polvillo sobre toda la tierra de Egipto y producirá llagas que formarán ampollas tanto en personas como en animales en todo Egipto. Interesante porque recuerden que ellos usaban el horno para hacer los ladrillos. Entonces de ese mismo horno donde sacan la ceniza, ahora la van a tirar hacia arriba, hacia el cielo y va a causar que se formen llagas y ampollas en las personas y en los animales. Verso 10. Y en efecto ellos tomaron ceniza de horno, se pararon ante Faraón y Moshe la tiró hacia el cielo. Tanto las personas como los animales tuvieron llagas que produjeron ampollas. Los magos egipcios no pudieron presentarse ante Moshe a causa de las llagas, porque las llagas afectaban a los magos y a todos los egipcios. Interesante que los magos también eran vistos como médicos. Sin embargo, ellos mismos no se pudieron sanar de estas llagas, de estas ampollas, y no podían presentarse ante Faraón, porque también eran afectados. Verso 12. Pero Hashem hizo. Ahora es Hashem el que comienza a endurecer aún más el corazón de Faraón. Tú te estabas endureciendo por tu soberbia, por tu orgullo, por creerte más y mejor que yo. Ahora soy yo el que voy a endurecerte. ¿Quieres endurecerte? Ahora vas a saber lo que es tener un corazón endurecido, pesado, que cuando te presente a Maat, Pito ley. Pero Hashem hizo que Faraón se pusiera terco y que no les hiciera caso, tal como Hashem dijera a Moshe. La séptima plaga, la de granizo. Dijo entonces Hashem a Moshe, levántate de madrugada, preséntate ante Faraón y dile, así dijo Hashem, Elohim de los hebreos, deja salir a mi pueblo para que me adoren, porque esta vez enviaré
una plaga tan severa como todas mis plagas sobre tu corazón, sobre tus sirvientes y tu pueblo, para que sepas que no hay otro como yo en toda la tierra. Bien pude haber extendido mi mano contra ti y haberte castigado a ti y a tu pueblo con una epidemia y habrías desaparecido de la tierra. O sea que si Hashem hubiera querido ya liquidar a Faraón, lo hubiera hecho hace rato. Sin embargo, te he mantenido vivo por el siguiente motivo: a fin de mostrarte mi poder y así proclamar mi nombre en toda la tierra. Recuerden el yo soy, el Yod Hei Vav Hei. O sea que ya no es en un lugar específico, es toda la tierra de Egipto, todas las naciones, todos sabrán quién es Yod Hei Vav Hei. Pero tú aún pisoteas a mi pueblo impidiéndole salir. Recuerden que ellos creían en muchos dioses y cada dios tenía su territorio, tenía su lugar limitado. Entonces, cuando Hashem le dice que toda la tierra sabrá que Él es Hashem, quién es Él, significa que Hashem no está limitado a un lugar específico. Hashem es por todo lugar, omnipresente, omnipotente, universal y más allá del universo. Verso 18. Pues bien, a esta misma hora del día de mañana haré caer una fuerte granizada como nunca hubo otra igual en toda la historia de Egipto. Ahora ordena poner a resguardo tu ganado y todo lo que tienes en el campo. Toda la gente y animales que estén en el campo y que no estuviesen protegidos bajo techo, caerá granizo sobre ellos y morirán. O sea, dando a entender que todavía quedaban animales que quizás estaban guardados, cuidados, porque ya los egipcios estaban viendo que lo que decía Moshe y Aarón se estaba llevando a cabo, que Faraón ya está perdiendo completamente el orden, que Faraón ya no puede hacer nada, o sea que todo se está progresivamente haciendo más severo y más fuerte y Faraón no ha podido hacer nada. Entonces hubo egipcios que ya empezaron a creer y a ver y a hacer conforme a lo que estaba pidiendo Moshe y Aarón. Y aquí Hashem es tan bueno que le dice, mira, de lo que te ha quedado, guárdalo, porque viene un granizo como nunca había sido visto en todo Egipto. Verso 20. 19. Ahora ordena poner resguardo tu ganado y todo lo que tienes. Verso 20. Aquellos sirvientes de Faraón que temieron la palabra de Hashem hicieron que sus esclavos y su ganado huyesen a las casas. Y aquellos que no hicieron caso de la palabra de Hashem dejaron a sus sirvientes y a su ganado en el campo. Entonces Hashem le dijo a Moshe, levanta tu mano hacia el cielo para que en toda la tierra de Egipto caiga granizo sobre el hombre, el animal y toda la vegetación en la tierra de Egipto. Y en efecto levantó Moshe su bastón hacia el cielo y Hashem envió truenos y granizo y fuego cayó a la tierra. Hashem hizo llover granizo en toda la tierra de Egipto. Cayó granizo entremezclado con fuego fulgurante, muy fuerte, como jamás hubo en toda la historia de Egipto. Imagínense, granizo y fuego a la misma vez. Eso no tiene sentido, porque el fuego es para derretir el granizo. Sin embargo, se mantuvieron ambos elementos a la misma vez, cayendo del cielo, cayó granizo entremezclado con fuego. Dice, el granizo castigó toda la tierra de Egipto, todo cuanto había en el campo, desde hombre hasta animal, y toda la vegetación del campo fue destruido por el granizo. Y quebró todos los árboles del campo. Imagínense cuán grandote eran esos granizos. Solo en la tierra de Goshen, donde estaban los israelitas, no hubo granizo. Entonces Faraón mandó llamar a Moshe y a Aarón y les dijo, acepto que he pecado. Hashem es el justo y yo y mi pueblo somos los perversos. Rueguen a Hashem, basta ya de truenos divinos y granizo. Los dejaré ir y no los retendré más. Moshe le respondió, cuando salga de la ciudad levantaré mis palmas hacia Hashem y los truenos cesarán y no habrá más granizo. Así sabrás que la tierra es de Hashem. En cuanto a ti y a tus sirvientes, sé que aún no le temen a Hashem Elohim. Los sembrados de lino y cebada fueron destruidos porque la cebada estaba ya en espiga y el lino en flor.
pero el trigo y la espelta no fueron dañados porque maduran más tarde, dando a entender que, según el comentario, que al comienzo de las plagas, el Nilo se inundaba entre septiembre y octubre. Por lo tanto, cuando las plagas empezaron, que empezaron con el río Nilo, se cree que era más o menos septiembre-octubre. Y luego las últimas tres van a ser durante el tiempo de la cosecha. Por ejemplo, aquí está hablando del lino y la cebada en Egipto se cosechaban entre febrero y marzo, dando a entender que esto está ocurriendo ya febrero o marzo. Y luego la primavera, cuando ellos salen, que es Nisan. Así que eso no, no nos dice exactamente la fecha y los meses y los días, pero sí nos da a entender de acuerdo a lo que se está viendo las posibles épocas. Por lo tanto, las plagas no ocurrieron de noche a mañana o en 2 o 3 días, 2 o 3 semanas. O sea, básicamente es casi un año en lo que esto ocurre. Y dice, Moshe se retiró de su encuentro con Faraón y una vez fuera de la ciudad levantó sus palmas en plegaria hacia Hashem. Los truenos y el granizo cesaron y la lluvia no cayó más sobre la tierra. Al ver Faraón que había cesado la lluvia, el granizo y los truenos, volvió a pecar y se puso terco tanto él como sus sirvientes. El corazón de Faraón se endureció y no dejó salir a los israelitas, tal como Hashem lo había dicho por medio de Moshe. ¿Okay? Y con eso es la porción, pero quiero eh, compartir unos versos del Brit Hadashah asociados con esta porción. Así que si usted tiene su Biblia, vaya por favor al libro de Marcos, capítulo 3, verso 5. Marcos, capítulo 3, verso 5. Y aquí dice, entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Aquí Yeshua haciendo un milagro. Y él está, recuerden que los líderes religiosos eran los que siempre le traían problema a Yeshua. La mayoría, no todos, pero la mayoría, porque no peleaban con él, porque si hacían las cosas en Shabbat, sanaba en Shabbat y hacía esas cosas. Entonces, aquí Yeshua se entristece porque los corazones de ellos están endurecidos, así como estaba el corazón de Faraón, estaba también lo de los líderes religiosos. Vayan por favor a Juan, capítulo 17, verso 3. Juan 17, 3 dice, hablando Yeshua, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Elohim verdadero, y a Yeshua Hamashiach, a quien has enviado. O sea, recuerden que el propósito de Hashem hacer lo que está haciendo en Egipto es para que ellos conozcan y sepan que Él es el único Elohim verdadero. Y aquí Yeshua dice que también a Yeshua Hamashiach, a quien has enviado. Vayan por favor al libro de Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, verso 9 al 24. 9 al 24 aquí una narrativa muy interesante. Dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Así que aquí te vemos un mago y está entre la gente de Samaria y se hacía pasar con que era la gran cosa. A este Simón, oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Elohim. Imagínense, confundiendo la magia con poder de Elohim. Hello. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Elohim y el nombre de Yeshua HaMashiach,
se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Elohim, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Yeshua. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Recuerden que lo que están recibiendo es el poder. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Recuerden que engañaba antes con su arte mágica, pues entonces ahora quiere engañar a la gente con el Espíritu Santo imponiendo las manos, y lo más probable es que va a pedir dinero. Entonces, por eso Pedro le dice lo que le dice. Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Elohim, el regalo de Elohim, se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Elohim. Recuerden que aquí todo es el corazón, endurecido, pesado, incrédulo, no es recto. Arrepiéntete, hazte teshuva, pues de esta tu maldad, y ruega a Elohim si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Igualito que Faraón, ruega por mí y los dejo ir. Vayan a Segunda de Timoteo 3:8. Segunda de Timoteo 3:8. Segunda de Timoteo 3:8 dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, tradicionalmente se creen que de los magos que eh, se enfrentaron a Moshe, dos de ellos, uno era Janes y el otro era Jambres. Por eso dice: y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Resistir, porque no tienen fe. Resisten la verdad, no tienen entendimiento, son corruptos. Y luego vayan al libro de Revelación o Apocalipsis 8, verso 8. Apocalipsis 8, verso 8 y 9. Dice: el segundo mensajero tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Aquí vamos a ver cosas que van a ocurrir en un futuro, conforme como está en el libro de Apocalipsis, de Revelación, de que van a haber también una serie de plagas. Así que dice de nuevo: el segundo mensajero tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y ahí mismo en Apocalipsis Revelación, capítulo 16, versos 2 al 4. Capítulo 16, versos 2 al 4, hablando sobre las copas de ira. Dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. Recuerden las úlceras que también les cayó a los egipcios, sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo mensajero derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Recuerden lo que pasó con el Nilo, que murieron todos los peces. El tercer mensajero derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. O sea que todas las fuentes de agua también se convierten en sangre. O sea que, ¿qué vemos? Si leen,
Esas cosas en el libro de Revelación, sabemos que muchas de las personas, a pesar de ver lo que ven, pasar por lo que pasan, esas plagas, tampoco creen, como pasó con Faraón, como pasó con sus sirvientes, como hizo Faraón, que fue envió a ver si el ganado de Israel no había sido afectado, y con todo y viendo que no había sido afectado, no cree, no quiere aceptar la realidad, ni quiere humillarse. Y recuerden que si uno se humilla, Hashem es quien lo exalta. Y en nuestra humildad, en nuestra insuficiencia, Él es el que se glorifica, porque no somos nosotros Él. El propósito es que a través de nuestras debilidades, por eso Él nos escoge. No nos escoge porque seamos los más lindos, ni los más inteligentes, ni que tenga más títulos, ni que sea más fuerte, ni el más grande, ni el más lindo, lo que no. Él escoge siempre al vaso que menos nadie quiere para que vean que a través de ese vaso que nadie quiere, que todo el mundo rechaza, que dicen, esa pastora, chacho, tú estás loco. Hashem se glorifica. Hashem es el que se lleva el honor, porque no somos nosotros. Él se exalta, porque toda la gloria es para Él. Y por eso, si usted ha sido escogido, usted ha sido llamado para lo que sea, para lo que sea, es porque Hashem es el que se va a glorificar. Es el que se va a glorificar. Y si usted ha sido escogido, sea humilde y entienda que somos lo peor de lo peor. Pero a Él le agrada hacer de algo que nadie quiere, que todo el mundo rechaza y que nadie cree en esa persona, ese individuo. Él toma ese vaso para entonces poder hacer y llevarse toda la gloria y todo el honor, porque se entiende, se sobreentiende que no somos nosotros, es Él. Así que con eso, mis hijos, pues entonces terminamos la porción de esta noche y será hasta la próxima.